Iniciamos la jornada de capacitación y formación sobre administración de riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos en la actividad aseguradora. Jornada esta dirigida de manera exclusiva a todos aquellos ustedes que forman parte del área de auditoría interna, cumplimiento y también los responsables de cumplimiento en cada área sensible de la empresa y que tiene por título de la formalidad a la efectividad del control interno y el cumplimiento normativo, esa formalidad que tenemos nosotros ante el regulador, ante el cumplimiento normativo, como pudieran tomarse en cuenta lo que es la elaboración de manuales, programas, planes que se vayan a hacer respecto con todas estas directrices establecidas en la Providencia Administrativa 0536 del año 2024. Pero vamos a ver también qué tan efectivas son esas medidas de control que se hayan establecido, evidentemente cumpliendo con todas las formalidades establecidas, porque ya no es solo la formalidad de cumplir desde el punto de vista documental, sino también se evalúa lo referente a la efectividad de esos controles que hayamos implementado. Entonces fíjense ustedes que vamos a hacer una introducción acá sobre lo que es el ranking de administración de riesgo, de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos. Este es un ranking que en el mes de marzo de este año la Superintendencia de la Actividad Aseguradora lo hizo público a través de su portal web y hacer ver entonces los niveles de riesgo en el cual están inmersos las empresas de seguros referente al cumplimiento en esta materia de administración de riesgo. Ahí observamos pues tres tablas publicadas, cada una en su columna derecha tienen un color que los identifica, que hace la segmentación referente, que tiene que ver con el verde, significa riesgo bajo, el amarillo riesgo moderado y el rojo riesgo alto. Observamos acá que nuestra empresa está ubicada en el puesto número 8 de ese ranking, basado en 44 empresas de seguro que fueron evaluadas en esta materia con un riesgo moderado. Aquí se presentaron una serie de circunstancias, situaciones, ¿verdad?, objeto de muchas críticas también, y evidentemente hacen ver posiblemente algunas realidades del sector asegurador. Pero se hace un análisis sobre este particular y conseguimos lo siguiente. Conseguimos entonces que de las 44 empresas que fueron objeto de esta evaluación, pues conseguimos que 3 de ellas presentan un riesgo bajo. Esto quiere decir que es un 6% del total de empresas evaluadas. Con riesgo moderado tenemos tenemos 22 empresas de seguros con esta calificación de riesgo moderado, que representa un 51% de las empresas evaluadas, y 19 empresas con riesgo alto, lo cual representa un 43% de las empresas evaluadas. Y esto evidentemente comienza a generar preocupación. Le vamos a hacer aquí presentar un análisis y las posibles consecuencias que puede traer este tipo de situación, y conseguimos entonces, fíjense ustedes que para estos efectos se desconoce a ciencia cierta los criterios que tomó en cuenta la Superintendencia de la Actividad Aseguradora en cuanto para esta clasificación. Asimismo, comenzó a generar este ranking, esta publicación, temor en el mercado, sobre todo en las áreas de cumplimiento normativo. Igualmente tenemos aquí preocupación en los oficiales de cumplimiento, porque se han conocido casos en donde ha estado en juego inclusive la estabilidad laboral del oficial de cumplimiento. Asimismo, permite hacer comparaciones sobre el proceso, el ranking de primas cobradas que mensualmente publica la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, y también versus eso, evidentemente lo vamos a comparar sobre este proceso de la administración del riesgo, y llama poderosamente la atención a algunos parámetros allí establecidos. También puede generarse desconfianza de los clientes o prospectos clientes hacia el sector asegurador o hacia las empresas que están allí y que en este caso presentan un riesgo alto. También incertidumbre en los intermediarios, por supuesto que una vez que ofrecen ese portafolio de productos y servicios que ofrecen las empresas de seguros por las cuales intermedian, pudiera generar cierta situación incómoda. Reaccionan las reaseguradoras, que pueden tomar en cuenta, ¿verdad?, y hacer una evaluación antes de asumir cualquier riesgo que compartan con ellas las empresas cedentes, es decir, las empresas de seguro involucradas en esta evaluación. Negativa de las retrocesionarias también, asumir algunos riesgos
de estas empresas, un ejemplo, que presenten un riesgo alto. Asimismo, pues, las reacciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, tomando en cuenta que Venezuela está actualmente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, y esto, en mi opinión particular, representa un punto negativo en la búsqueda que estamos de salir de esta lista gris. Y el riesgo reputacional del país también se ve afectado, y sobre todo el sector asegurador, por esta materia. Se pudiera crearse ciertas circunstancias, como le dije, de desconfianza, de reacciones adversas, negativas sobre esta situación, y cualquier otra consecuencia que se pueda originar del análisis que se pueda hacer de todo esto. Es importante destacar, les repito, que aquí se presentaron muchas situaciones, se sostuvieron reuniones en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, sobre todo con la Cámara de Aseguradores de Venezuela, una reunión con en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Se acordó que en verdad pues se buscó explicación sobre este ranking, y ese mismo día de esa reunión se procedió ya a desmontar ese ranking de la página web de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Sin embargo, mes y medio después fue publicado nuevamente, como en efecto hoy por hoy está publicado en la página web de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Muy bien, esto es para hacer una introducción sobre las realidades que tenemos en esta materia y lo que tiene que ver sobre ese ranking que hizo el ente regulador sobre este particular, y que es público, por supuesto, ya que está publicado en la página web de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Ahora bien, ya entrando en materia de lo que vamos a analizar en este taller, tenemos entonces que tenemos que migrar de la formalidad a lo que es la efectividad. Les repito, la formalidad que viene dada por ciertos aspectos relacionados con lo que tiene que ver con la elaboración, el cumplimiento de los manuales en esta materia, las políticas, procedimientos documentales como programas que se hagan al respecto, sobre planes que hay que ejecutar en el lapso de tiempo de un año, y en todas esas acciones, ¿verdad?, y resultados concretos que tengan como finalidad mitigar los riesgos y asegurar, por supuesto, los logros de objetivos organizacionales. Es decir, qué tan efectivo están haciendo todos esos procesos formales que tenemos que hacer desde el punto de vista del cumplimiento normativo. Y esta efectividad, por supuesto, que implica que el sistema de control interno y de cumplimiento no solo existe en papel, es decir, no solo está en manuales, en programas, en planes, sino también que esto funciona realmente en la práctica, qué resultado está dando, si se adapta a los cambios y si es conocido y aplicado por todo el personal de la organización, de manera pues que comenzamos a ver aquí una cuota de responsabilidad. Aquí podemos hablar inclusive de lo que es un cambio de paradigma, que es de la paradigma de la formalidad al paradigma de la efectividad. Y en este cambio de paradigma conseguimos entonces que de cumplir con formalidad, esto quiere decir, ¿verdad?, que es la visión tradicional enfocada en el cumplimiento normativo como un mero trámite burocrático, es decir, obedeciendo una obligación impuesta. ¿Por quién? Por el ente regulador, a través de las normas prudenciales que regulan esta materia, como en este caso tenemos la Providencia 0536-2024. Sin embargo, fíjense ustedes que esto es lo tradicional, lo que comúnmente observamos, ¿verdad? Tener toda esa documentación, pero tenemos que necesariamente migrar, ¿verdad?, y cambiar ese paradigma a lo que es a cumplir con efectividad. No solo cumplir desde el punto de vista formal con todas esas obligaciones allí establecidas, sino también, evidentemente, que esto sea efectivo. Y esto quiere decir que el cumplimiento es el pilar estratégico esencial para la sostenibilidad, un tema que está hoy por hoy muy en boga, lo que es la sostenibilidad de la empresa, la reputación en cuanto a la imagen de la empresa y competitividad de la misma empresa de seguros. Sin embargo, cuando vemos el ranking asegurador, ese proceso de competitividad muchas veces se pudiera ver comprometido, muchas veces inclusive de sostenibilidad también afecta, al igual que la parte reputacional. De manera pues que tenemos aquí este cambio de paradigma que hay que observar. Entonces, ¿qué es el cumplimiento normativo y por qué esto importa tanto? Este cumplimiento normativo viene a ser ese conjunto de políticas, controles y procedimientos internos diseñados ¿para qué? Para asegurar el cumplimiento de leyes, regulaciones y códigos de ética aplicables en la empresa. Ese conjunto de normativas, ese conjunto de
de programas, de planes que se hacen en la empresa para alcanzar los estándares del cumplimiento normativo. Es decir, volvemos a caer en el terreno de la formalidad en cuanto al cumplimiento normativo. Pero ¿por qué esto importa tanto? ¿Cuál es la importancia que tiene todo este proceso? Es que sin duda alguna su importancia radica en que evita consecuencias graves para la empresa, como por ejemplo multas altas. Ya la superintendencia evidentemente está tomando carta en el asunto en cuanto a la imposición de multas en principio establecidas en la ley de la actividad aseguradora y bajo la premisa que estas multas se están haciendo lo que se llama la unidad de medida tomada en cuenta para estos efectos, que es el TCR, el tipo de cambio de referencia, es decir, que se van a aplicar las multas en base a la moneda de más alto valor que se esté cotizando en el Banco Central de Venezuela. Genera, por supuesto, sanciones administrativas. En algunos casos, pues, se pueden dar casos de revocatoria de la autorización para funcionar como empresa de seguro previo procedimiento administrativo ya revocatorio, sin perjuicio de las sanciones penales para ¿quién? Para las personas que pudieran estar involucradas en todo este proceso. Y por supuesto todo esto va a tener incidencia directa en lo que es el daño reputacional. Entonces aquí vemos esta serie de situaciones que puedan presentarse y hay que observar también algunas funciones claves del control interno y del cumplimiento que ya de forma vista integrado. Y este cumplimiento interno nos trae lo siguiente. Primero, que hay que hacer evaluaciones de riesgo de manera constante y permanente. Esto quiere decir que tenemos que identificar los riesgos, factor importante para la administración de riesgo, para la gestión de los riesgos. La identificación es fundamental en cada uno de los procesos, en cada una de las áreas sensibles de la empresa. Tenemos que comenzar a identificar riesgos y esto es tarea de todos dentro de la organización, seamos del área de cumplimiento normativo o estemos adscritos a auditoría interna o sencillamente estemos descritos o designados como responsables de cumplimiento. Entonces hacer una valoración, una medición continua de esos riesgos, ya pueden ser que riesgos legales que se materializa por incumplimiento de leyes, de normas establecidas, riesgos operativos que afecten el día a día el funcionamiento de la empresa y los riesgos reputacionales que sin duda alguna son los que más o los que pueden desprestigiar de manera directa la imagen de la organización. Esto implica entonces conocer dónde son más vulnerables los procesos y eso trae consigo, por supuesto, conocer lo que es la actividad aseguradora. Luego tenemos que diseñar controles, es decir, implementar medidas preventivas y correctivas que sean eficaces para mitigar los riesgos identificados en cada área de la empresa. Es decir, posterior al paso anterior de esa evaluación, vamos entonces a crear mecanismos que permitan identificar los riesgos para su respectiva valoración en la empresa y qué nivel dentro de los descriptores establecidos, si es un riesgo alto, moderado o bajo. Igualmente puede ser una formación y cultura. Es importante mantener un proceso de sensibilización, de capacitación constante a todo el personal en esta materia, sobre todo con los que son los controles internos, las normas internas y lo que tiene que ver con el contenido establecido en el código de ética que adoptó la empresa y que debe ser cumplido por todo el personal de la organización. Entonces aquí tenemos también, por supuesto, en base a estos resultados, viene un proceso de monitoreo y de auditoría, un monitoreo que se va a aplicar dependiendo del nivel de riesgo que haya sido objeto de la evaluación. Como si es alto, requiere un monitoreo constante y permanente. Si es moderado, pues ya viene a ser ya un monitoreo mejorado, y si es bajo, un monitoreo estándar o simplificado, lo cual quiere decir que bajo ningún concepto podemos abandonar las directrices de buen gobierno de lo que es el monitoreo. Y por supuesto auditoría, que juega un factor fundamental en todo este proceso mediante lo que es la elaboración y ejecución de un programa anual de evaluación y control, en cuanto hay que hacer un seguimiento continuo, ¿verdad? Auditorías ya periódicas y la investigación diligente de cualquier sospecha o reporte de incumplimiento, donde auditoría interna juega un factor fundamental en todo este proceso por ese rol que tiene de ser una unidad de supervisión y control. Ahora bien, este control interno, más que un requisito, pues es una herramienta de gestión estratégica que puede tomarse en cuenta, pues que esto va mucho más allá de una mera auditoría, de una mera revisión, y se convierte en un aliado crucial en la dirección de la empresa, un
una área, por supuesto, le repito, por ser una unidad de supervisión y control, de la cual todos sabemos, no es menos cierto que va a ser de gran responsabilidad y un aliado importante para lo que es la dirección de la empresa. ¿Por qué? Porque permite la detección temprana de desviaciones en objetivos, en procesos, facilitando la corrección inmediata, es decir, esos hallazgos que se consiguen en cada revisión, en cada auditoría que se realiza, y evidentemente estará acompañado ese informe con las recomendaciones para subsanar todas esas debilidades o hallazgos conseguidos dentro de la organización, para identificar también las oportunidades de mejora sobre esas irregularidades. Asimismo, pues esa participación mejora la capacidad de adaptación y resiliencia de la empresa ante cambios rápidos en el entorno regulatorio y tecnológico. Recuerde que por sí el ser humano y sobre todo los que estamos adscritos o las personas que están adscritas a la empresa pueden mostrar muchas veces resistencia al cambio, pero también estamos nosotros ya con esa virtud importante que es la resiliencia, que es la capacidad que vamos a tener para sobreponernos a esos cambios a los cuales en principio se produjo un rechazo. Asimismo, pues tiene que ver con lo que es fortalecer la gobernanza corporativa y establece una cultura donde la rendición de cuentas es la norma, no la excepción, de manera pues que esto debe ser un seguimiento continuo y constante. Todo esto está totalmente involucrado con lo que es la norma de buen gobierno corporativo que vamos a ver más adelante en esta presentación. Esto quiere decir que un sistema de control interno robusto garantiza que la estrategia se ejecute como fue diseñada, protegiendo los archivos y protegiendo la información que se maneja en la empresa. Entonces, aquí tenemos una serie de beneficios que nos da implementar un sistema de gestión de riesgo y de cumplimiento. Entre estos beneficios tenemos, por ejemplo, lo que es la parte del cumplimiento legal. Volvemos entonces a entrar en lo que es la formalidad de este proceso que estamos analizando, y esto garantiza que la empresa se adhiera a todas las leyes, regulaciones y estándares pertinentes en esta materia, evitando así sanciones y penalizaciones legales. Entonces el cumplimiento legal, ese riesgo legal que debemos nosotros cumplir en todo momento, ya que de no cumplirse como debe ser, evidentemente que va a traer consecuencias, lo cual es totalmente impredecible. Número 2, tenemos lo referente a lo que es la gestión directa del riesgo. Esto quiere decir que ayuda a identificar, evaluar y mitigar a los riesgos. Estos son los tres pilares fundamentales del enfoque basado en riesgos que hay que darle a cada una de las actividades que realizamos, de manera pues que podamos mitigar esos riesgos y así vamos a reducir la probabilidad, ¿verdad?, de incumplimiento y los riesgos asociados a este tipo de incumplimiento. Número 3, tenemos lo referente a lo que es la eficiencia operativa. Comenzamos a hablar aquí ya de la efectividad, más allá de la formalidad, y esto se van a agilizar los procesos, se automatizan las tareas de cumplimiento, lo que genera operaciones más eficientes y reduce los errores ya manuales. Por eso es que nos exigen hoy por hoy que estemos dotados de una herramienta tecnológica que permita avanzar en todo este proceso. Asimismo, pues una reputación mejorada, esa imagen que hay que mantener en todo momento, trabajando para qué, para que esta imagen no se vea desprestigiada por alguna otra circunstancia relacionada con el incumplimiento normativo. Esto mejora la reputación de la empresa al demostrar un compromiso con el cumplimiento, lo que puede mejorar las relaciones con clientes, socios y partes interesadas. Asimismo, el costo que implica todo este proceso, el ahorro de costes, evidentemente, trabajando desde el punto de vista preventivo, vamos a ahorrar costos. ¿Okay? Por eso es que no se debe confundir que la inversión que hace la empresa en esta materia de administración de riesgo no hay que verlo como un gasto. Esto es un costo, es una inversión que está haciendo para prevenir situaciones que a la larga van a ser mucho más onerosas, mucho más costosas que lo que pudimos haber invertido en lo que es la prevención. Entonces aquí se reducen los costos asociados con el incumplimiento, como multas, ¿verdad?, honorarios legales y gastos de solución, remediación de todas estas circunstancias que puedan presentarse. Número 6, tenemos aquí toma de decisiones acertadas, y aquí es importante que todos estemos involucrados. Esto proporciona información y datos en tiempo real que respaldan procesos en la toma de decisiones, o temas de decisiones mejor informados. Y fíjense ustedes que esto tiene que ver con un riesgo que aparece en el escenario del riesgo,
¿Qué es el riesgo conductual? Esto es un riesgo que está directamente asociado a lo que es al individuo dentro de la empresa cuando toma malas decisiones. Entonces, fíjense ustedes la trascendencia de todo este proceso. Asimismo, pues, el apoyo al gobierno corporativo. Volvemos a tocar lo que es el buen gobierno corporativo, que en breves instantes lo vamos a analizar, ¿verdad?, con mayor detenimiento y por vía de las normas que establecen estos particulares. Y esto se alinea con los principios de gobierno corporativo, asegurando que la empresa opere de manera ética y responsable. Aquí tenemos también lo que es la transparencia y estandarización de datos, la importancia de esa información que está contenida en el sistema de la empresa, y esto va a mejorar sin duda alguna la transparencia y la estandarización de los datos, lo que conduce a una gestión de la información más precisa y más confiable. Es importante que esto lo tengamos en cuenta siempre. Asimismo, pues hay que aplicar aquí un enfoque estratégico. Fíjense ustedes que ya de la formalidad estamos nosotros ya cambiando ese paradigma para ir a la efectividad, porque en la efectividad es que se está centrando más la superintendencia de la actividad aseguradora. En la efectividad es que más se está dirigiendo y está evaluando lo que son las firmas de auditoría externa, y aquí estamos pues evidentemente haciendo una labor bien importante a nivel de auditoría interna y del área de cumplimiento normativo, con el apoyo de los responsables de cumplimiento en cada área de riesgo. Entonces, dentro del enfoque estratégico conseguimos entonces, fíjense ustedes, que hay que conocer y entender la cultura de la empresa y su alta dirección. Tenemos que conocer cómo está estructurada nuestra empresa y evidentemente comprender la estructura ya o la cultura organizacional de la empresa y la visión que pueda tener la alta gerencia en todo este proceso, la alta dirección, ya que esto va a influir de manera positiva en la implementación y aceptación de las políticas de cumplimiento. Es decir, la cultura de la empresa debe promover en todo momento lo que es la integridad y la ética como valores fundamentales en todo este proceso. Aquí estamos hablando de buen gobierno corporativo, que en breve, como le digo, vamos a entrar en este proceso de análisis y de estudio. Asimismo, lo que es evaluar los riesgos es fundamental. Ese proceso de evaluación de riesgo que comienza con lo que es la identificación de esos riesgos. Y una vez identificados esos riesgos hay que evaluarlo, hay que darle una valoración, si es un riesgo alto, moderado o bajo, para tomar todas esas estrategias, aplicar medidas que son ya evidentemente desde el punto de vista del cumplimiento normativo, medidas para qué, para poder mitigar ese riesgo, para poderlo manejar. Igualmente se incluye pues revisar la ética como un elemento fundamental. Esa parte ética, ese código de ética que adoptamos en la empresa, se está cumpliendo. Estamos velando nosotros por el cumplimiento de ese código de ética, de acuerdo al área que estamos nosotros adscritos acá en la empresa, a nuestra responsabilidad. Asimismo, esta ética debe ser, claro está, un componente central dentro de cualquier estrategia de cumplimiento que tengamos, porque podemos tener la mejor estrategia de cumplimiento, pero si no hay ese elemento ético dentro de las personas que deben cumplir o ejecutar todas estas acciones desde el punto de vista ya de cumplimiento, evidentemente que vamos a fallar en todo el proceso. Asimismo, puedes desarrollar una estrategia de cumplimiento sólida que sea contundente en todo momento, y esto debe incluir políticas, procesos, procedimientos y actividades que aseguren el cumplimiento continuo. Y aquí estamos hablando nuevamente de la formalidad en este proceso, que asimismo implica la creación de un sistema de gestión de cumplimiento que permita a la empresa cumplir con los requisitos normativos y políticas. Aquí estamos entonces hablando ya de lo que es la efectividad, de manera pues que es importante que esto lo tengamos bien en cuenta como estamos avanzando en este proceso. Automatizar los procesos, por supuesto. Hoy tenemos una cantidad de nuevas tecnologías que están incursionando en el sector asegurador, que la vamos a conocer también en breves instantes, en donde evidentemente todos los procesos que se llevan en esta materia debemos ya migrar a lo que es la automatización de estos procesos. Aquello que se llevaba anteriormente como el checklist, ¿verdad?, indicando que cumple o no cumple cualquier área que esté siendo objeto de una auditoría, evidentemente que con la automatización en tiempo real vamos a conocer nosotros todos estos resultados. Entonces, esto puede ayudar a verificar el cumplimiento de los sistemas sin aumentar el tiempo ni el costo, y esto es especialmente útil para entornos complejos de cualquier empresa, y evidentemente vamos a minimizar lo que es la gestión manual que se realiza
porque esta puede resultar ineficiente y no tan precisa o exacta en el momento que lo estamos haciendo. Asimismo, pues hay que tomar en cuenta lo que es el monitoreo continuo y evaluación. Un monitoreo continuo que hay que aplicar dependiendo del nivel de riesgo de cada situación que pudiera presentarse, así como implementar estrategias de monitoreo continuo para identificar y crear y cerrar brechas que puedan presentarse en cuanto al cumplimiento de manera continua y esto es esencial que se aplique en todo momento. De manera pues que aquí tenemos este monitoreo continuo. Igualmente se incluye aquí lo que es la parte de auditoría y evaluación. Y fíjense ustedes que más allá de lo establecido en las normas internacionales de COSO sobre las líneas de defensa, aquí podemos observar que en la tercera línea de defensa es responsabilidad absoluta y exclusiva de lo que es auditoría interna. Y aquí es un factor fundamental que tiene que ver con la realización de auditorías, inspecciones y evaluaciones periódicas para observar, monitorear y hacer una evaluación sobre lo que es la gestión de riesgo que se implementa en la empresa, y esto es crucial para identificar alguna oportunidad de mejora dentro de la organización, lo cual nos va a garantizar en cierta manera que las políticas y procedimientos siguen siendo seguidos de manera correcta, se están cumpliendo como debe ser. Es decir, estamos hablando aquí de la efectividad. Y también, por supuesto, esa auditoría basada en riesgo, tal como lo establece la tercera línea de defensa de COSO, que como le dije, la tercera línea de defensa es responsabilidad absoluta de auditoría interna, que debe ser esta auditoría en base a un enfoque basado en riesgo, que comprende la identificación, la valoración y la mitigación de los riesgos. Vamos a hablar un poco de la ley de la actividad aseguradora, como le dije, que entró en vigencia el 29 de marzo del año 2024, con ese que elevó los niveles de exigencia del ente regulador hacia los sujetos regulados, inclusive también con una alta carga sancionatoria, sanciones que van desde el punto de vista civil, administrativo y desde el punto de vista penal, una alta carga sancionatoria que está ahí. Inclusive hay artículos que vemos ahí nosotros cómo tiene una cantidad de sanciones establecidas en un mismo artículo, es decir, que hay una concurrencia de sanciones de manera importante y de manera reiterada dentro de un mismo artículo de la ley de la actividad aseguradora. Y trajo consigo que el día 3 de septiembre del año 2024 se publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.835 un total de 60 normas prudenciales que nacieron con ocasión de la entrada en vigencia de la ley de la actividad aseguradora. Vamos a hablar de algunas normas aquí en específico, ¿verdad? Vamos a hablar primero de la Providencia 519 de 2024. Todas 60 normas fueron aprobadas por la superintendencia el 29 de marzo del año 2000, el 29 de agosto, disculpen, del año 2024, se publicaron en la Gaceta Oficial Extraordinaria del 3 de septiembre 2024, como es la número 6.835, y vemos entonces aquí lo siguiente, que todas estas normas prudenciales que se publicaron ese día, todas indican en su disposición final que entrarán en vigencia del mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial. Pero ¿qué pasó aquí? Que el sector asegurador se enteró de la publicación, de la entrada en vigencia de esta norma el 27 de septiembre, es decir, 24 días después de su publicación. Esta norma, la 519 de 2024, se refiere a las normas que rigen lo que son los canales de comercialización y el uso de tecnologías en el mercado financiero, como la fintech, como la insurtech dentro de la actividad aseguradora. Aquí evidentemente que la aparición de las nuevas tecnologías, y aquí esto viene a ser un cambio importante también de paradigma que tiene que ver con el futuro del cumplimiento normativo del sector asegurador. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige el sector asegurador? Se dirige directamente a una transformación digital. Y esto hay que tomar en cuenta. Las empresas de seguros de hoy por hoy tienen que hacer inversiones en tecnología. Empresas de seguros que no invierten en tecnología, la misma dinámica del sector se va a encargar de desplazarla dentro del mercado. Entonces vamos directamente enfocados, dirigidos a lo que es una transformación digital, que es la integración de tecnologías emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial. Y vamos a hablar aquí con claridad: la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. Llegó y llegó para quedarse. Entonces tenemos que utilizar esas herramientas, esa inteligencia artificial, para sacar el máximo provecho y por supuesto alcanzar estándares de cumplimiento normativo, como debe ser desde todo punto de vista. Entonces las nuevas tecnologías ofrecen
innumerables ventajas en la vida cotidiana, en lo laboral, en lo profesional. ¿Cuántas situaciones no solucionamos antes, no solucionamos ahorita utilizando nuevas tecnologías, que antes era impensable que eso se pudiera realizar? Hoy lo podemos hacer en muchos casos en tiempo real. Y entran dentro de las nuevas tecnologías en la actividad aseguradora lo que son los canales alternativos, que vienen a ser personas jurídicas con las cuales la empresa de seguro suscribe o celebran un convenio. ¿Para qué? Para que la empresa de seguro pueda utilizar la infraestructura física, tecnológica y evidentemente las relaciones que pueda tener ese establecimiento con un número importante de potenciales clientes. De manera pues que aquí tenemos esta situación. No es que cualquiera va a ser un canal alternativo, no, eso tiene que ser postulado por la empresa de seguros con la cual va a trabajar en calidad de canal alternativo. Hay que darle un proceso de capacitación a las personas que directamente van a atender dentro de esos canales alternativos a las personas o potenciales clientes y conseguimos nuevas tecnologías en la actividad aseguradora, establecido en la ley de la actividad aseguradora y en esta norma prudencial, la 519 de 2024, que es la Insurtech, que vienen a ser empresas emergentes que desarrollan y ofrecen productos de seguros en un entorno totalmente digital y bajo nuevos modelos de negocio. Aquí pues se van a emplear nuevas tecnologías y procesos, como por ejemplo lo que es la computación en la nube. Ya hay empresas de seguro en Venezuela que están migrando la data a la nube, ofrece mayor seguridad y a menores costos, ¿verdad? No es lo mismo tener la información en la nube, obviamente más segura, que tener un banco de servidores que pueden ser objeto de vandalismo, de saboteo o con un acceso remoto puedan vulnerar esos servidores y secuestrar la data allí establecida, así como lo que es el blockchain, esa plataforma tecnológica para el almacenamiento de datos, que evidentemente nació por allá por el año 2009 cuando aparece en el escenario mundial lo que son las criptomonedas. Hoy por hoy muchas instituciones financieras, muchas organizaciones multinacionales ya están utilizando esta plataforma del blockchain para la custodia de datos, el almacenamiento de datos, aparte pues que son muy pero muy seguras. Lo que es la Big Data, lo que es la inteligencia artificial que venimos hablando, y evidentemente que la inteligencia artificial puede afectar a la actividad aseguradora, por supuesto que sí. Con inteligencia artificial pueden crear una persona, pueden crear también bienes que luego deciden ampararlo con una póliza de seguro. Y una vez que se emite la póliza, ¿qué podemos recibir en el corto plazo? Que se haga un reclamo de un siniestro sobre una persona o un bien que nunca existieron físicamente, sino artificialmente, y que en el caso del análisis de reclamo pudiera ocurrir que la empresa de seguro no consiguió suficientes elementos de convicción para rechazarlo, debe entonces proceder con la indemnización de todo este punto de vista. Y todo se manejó con inteligencia artificial, al igual que las redes inalámbricas, que hay que tener mucho cuidado en estas redes que se utilizan muchas veces sin llevar un control correspondiente. Igualmente aparece en el escenario del seguro lo que son las fintechs, que son herramientas tecnológicas ya financieras desarrolladas por empresas de tecnología. Esas empresas de tecnología que desarrollan fintechs tienen que estar debidamente inscritas en un registro que al respecto lleva la superintendencia de banco, y esto va a permitir por supuesto agilizar lo que es la contratación de póliza, la prestación de servicio y las indemnizaciones que pudieran ocurrir en cualquier póliza, en cualquier ya reclamo que se interponga ante la empresa de seguro, que cumplido todos los que tenemos propios de ese análisis, no queda otra alternativa que indemnizar. Igualmente conseguimos lo que es la Providencia 530-2024, publicada en esta Gaceta Oficial que venimos conociendo, y ella contiene las normas sobre buen gobierno corporativo, ¿verdad?, que aplica para empresas de seguro, empresas de reaseguro nacionales, ¿verdad?, para administradoras de riesgo, medicina prepagada y para financiadores de prima. Nos dice esta norma que enfocada a lo que es el buen gobierno corporativo, que viene a ser temas relacionados con un conjunto de prácticas reconocidas mundialmente y en términos de la gobernanza corporativa. Recuerda que la vimos en láminas anteriores, ¿verdad? Lo que es la gobernanza corporativa y que debe gestionarse en la empresa. Esto aplica, por supuesto, que se equilibran responsabilidades en todo lo que tiene que ver a nivel de los integrantes de la junta directiva, de los accionistas, de la alta gerencia, ejecutivos, además que establecen normas y procedimientos en la toma de decisiones que deben seguirse. Nos dice pues que en la asamblea de accionistas y el trato igualitario que tiene que haber en la asamblea de accionistas está referido pues a que se garantiza
la participación equitativa, incluyendo accionistas ya minoritarios, es decir, debe entonces dárselo el mismo trato, así sea un accionista minoritario. Y asimismo, cualquier votación que vaya a hacer a nivel de los accionistas, si no está presente en la reunión, lo puede hacer vía telemática esa participación en esa junta a la hora de que haya que tomar una decisión y que evidentemente se va a imponer la mayoría, sea cual sea el mecanismo de votación implementado. Entonces, estas asambleas de accionistas deben ser notificadas a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora con 15 días antes a su celebración. Igualmente, pues, esta estructura y los roles del buen gobierno corporativo están representados por una asamblea de accionistas, también por la junta directiva, y el presidente de la junta directiva hace un abordaje con el presidente ejecutivo de la empresa, según el que esté designado para tal función, y también, por supuesto, el oficial de cumplimiento involucrado en lo que es el buen gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque en este caso es el responsable clave del sistema integral de administración de riesgo, de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos en la actividad aseguradora. Aquí observamos pues que para ser miembro de la junta directiva, de acuerdo al artículo 13 de la ley de la actividad aseguradora, debe tener experiencia de más de 5 años con título o 10 años sin títulos en cargos altos, cargos de alta gerencia. Asimismo, debe ser pues una persona honorable, exclusión con personas con antecedentes graves, que aquí pues evidentemente queda a criterio de los accionistas designar a ese integrante de la junta directiva, pero la norma te está hablando aquí de cuáles son los requisitos indispensables, la documentación que debe consignarse como el balance personal, las declaraciones juradas y la ausencia de conflictos de intereses, sobre todo, por ejemplo, con parentesco que pueda haber con algún compañero o compañera de trabajo. Muy bien. Asimismo, pues dentro de los principios de un gobierno corporativo tenemos lo que es la transparencia, en todo momento tiene que estar vigente, la igualdad, la responsabilidad, la honestidad y la eficiencia. Son los principios que rigen al buen gobierno corporativo. Igualmente hay unos aspectos fundamentales que rigen el buen gobierno corporativo. Estos aspectos hay que tomarlos en cuenta a fin de ejecutar en buena manera, ¿verdad?, lo que es el buen gobierno corporativo, que tiene 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos lo constituyen lo que es la administración de riesgo, de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos. En el segundo paso tenemos lo que es lo referente al control interno. Hay que procurar siempre que esa política de control interno se estén cumpliendo como debe ser. En tercer orden tenemos lo que es el área de auditoría interna, involucrada también en el proceso de un aspecto fundamental de buen gobierno corporativo. Y tenemos la contratación de servicios de terceros. Aquí estamos hablando de clínicas, talleres, estamos hablando de auditores externos, es decir, toda esa prestación de servicios que la obtenemos a través de terceros, pues evidentemente también están involucrados dentro del buen gobierno corporativo. Igualmente, pues en cuanto a la administración integral de riesgo, el buen gobierno corporativo nos dice que en este caso, este sistema, sin duda alguna, que hay que implementarlo de manera obligatoria para prevenir la legitimación de capital y estos graves delitos que hemos venido analizando. Todo esto en principio en base a lo establecido en el artículo 59 de la ley de la actividad aseguradora, que dice, pues nos habla de la obligación de un sistema integral de administración de riesgo, y que esto se hace una evaluación anual de los riesgos, buscando la solvencia, la liquidez y riesgos emergentes que pudieran presentarse. Entonces aquí el oficial de cumplimiento juega un rol muy importante en todo este proceso, porque va a liderar el diseño e implementación del sistema integral de administración de riesgo, pero aquí se requiere el concurso y participación de todo lo que estamos en la organización, más aún si estamos en unidades de supervisión y control en áreas de cumplimiento normativo. También le reporta directamente a la junta directiva, es el enlace con la superintendencia de la actividad aseguradora y otros organismos supervisores en materia de administración de riesgo. Y es importante también la labor de auditoría interna y externa dentro de lo que es el buen gobierno corporativo. Fíjense ustedes que auditoría interna, sin duda alguna, evalúa controles internos y el cumplimiento normativo a través del trabajo que realiza. La auditoría externa emite informes independientes sobre lo siguiente: sobre los estados financieros de la empresa, sobre la efectividad del sistema integral de administración de riesgo. Fíjense ustedes, efectividad. Asimismo, la sinergia que debe tener
ese auditor externo con el oficial de cumplimiento y ya colabora también con lo que es la revisión de riesgo y las recomendaciones que pueden hacerse, por supuesto, en procura de ir subsanando todas esas debilidades, todos esos hallazgos que se consiguieron dentro de esa auditoría. También hay que hacer un manual de políticas, normas y procedimientos. En base al artículo 45 de la norma, debe elaborarse entonces y tener a disposición de la superintendencia un manual de buen gobierno corporativo. Este manual tiene que estar aprobado por la asamblea de accionistas, no por la junta directiva, sino por la asamblea de accionistas. Igualmente hay que presentar lo que es un informe de buen gobierno corporativo. Ese informe, por supuesto, deben presentarlo anualmente la superintendencia de la actividad aseguradora. En este caso, la junta directiva es la que va a designar a la persona que va a elaborar ese informe de buen gobierno corporativo, el cual debe ser consignado en la superintendencia dentro de los primeros 3 meses al inicio de cada año. Entonces, esto, pues, por supuesto, hay que cumplirlo como debe ser. Igualmente, pues, la independencia y conflicto de intereses que muchas veces se presentan en una organización, eso hay que evitarlos, ¿verdad? Los directores deben evitar vínculos que comprometan su objetividad, porque esto va a acarrear consecuencias, y políticas documentales para gestionar conflictos, como por ejemplo la revelación de intereses, la abstención de votos, es decir, algún directivo, algún accionista puede abstenerse, ¿verdad?, de emitir alguna opinión sobre el particular, debe plasmarlo entonces por escrito, haciendo lo que tiene que ver con esa situación de conflicto que pudiera presentarse. En cuanto a la capacitación continua, pues es obligatoria para la junta directiva de temas de seguros y riesgos, así como un enfoque para el oficial de cumplimiento, que es importante que se forme cada día más en esta materia, aunque hoy hay programas de la superintendencia, de la actividad aseguradora, dirigidos a los oficiales de cumplimiento. Asimismo, actualización de normativas de administración de riesgo, también pues se está trabajando en ese proceso. Y también el artículo 31 y 32 de la Providencia 0536, que nos habla de la elaboración e implementación, ejecución de un programa anual de capacitación, como en efecto lo estamos viendo en este momento a través de esta herramienta tecnológica. Y evidentemente no cumplir con esto acarrea sanciones y responsabilidades. Así que la Junta Directiva responde legalmente, civil o penalmente por decisiones tomadas, salvo voto en contra debidamente registrado. Y tenemos aquí pues que el oficial de cumplimiento es el responsable de las fallas en la implementación del sistema integral de administración de riesgo, de manera pues que hay que tomar en cuenta lo que nos dice esta norma de buen gobierno corporativo y ver cómo estamos nosotros pues con relación a este tipo de situación. Entonces aquí vamos consiguiendo pues lo que es las diferentes normas sobre este particular y vemos también la Providencia entonces 0536 2024, también publicada dentro de esa Gaceta Oficial Extraordinaria número 6835 del 3 de septiembre del año 2024. Ella contiene todas las normas sobre la administración de riesgo, de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos en la actividad aseguradora, como se lo asignaron ahora esa parte a esta norma. Okay, que es bastante extensa en este particular. Vamos a ver algunos aspectos sobre esta norma. El artículo 5 dice que los sujetos obligados, en este caso seguros Catatumbo, inversoras Catatumbo, deberán implementar bajo un enfoque basado en riesgos, que es importante familiarizarnos con este tema del enfoque basado en riesgos, que esto viene a ser como un pilar importante para ese enfoque formal de todo el proceso que llevamos a cabo, el enfoque de cumplimiento normativo. Y debemos implementar entonces lo que es un CIAR. ¿Qué es un CIAR? Un sistema integral de administración de riesgo, de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos, que esto viene a ser la columna vertebral de todo el andamiaje que en materia de administración de riesgo se implementa en la empresa, que debe tener una estructura en base al artículo 7, numeral segundo de esta Providencia 0536, y este organigrama que está acá es exclusivo para empresas de seguros. Esto está publicado en la página web
de la superintendencia de la actividad aseguradora en cuanto a la estructura del sistema integral de administración de riesgo, donde tenemos una junta directiva con una serie de obligaciones que cumplir, al igual que el presidente de la empresa. Luego, al mismo nivel del presidente, estará el oficial de cumplimiento, que depende y reporta directamente a la junta directiva, y que en la estructura organizativa de la empresa tiene que estar al mismo nivel que el presidente. Tenemos la unidad de administración de riesgo como el órgano técnico operativo bajo la supervisión del oficial de cumplimiento, y tenemos lo que son los responsables de cumplimiento en cada área de riesgo, en cada área sensible. Hay un responsable de cumplimiento designado que es el enlace con el oficial de cumplimiento, y también tiene una serie de funciones que están allí dentro de la norma que debe cumplir ese responsable de cumplimiento, sin contar por supuesto otras que pudieran presentarse en el desarrollo de sus o ejecución de sus actividades. Tenemos aquí también una cantidad de documentos que exige la norma, como por ejemplo el manual de política, normas y procedimientos, que hay que elaborarlo bajo un enfoque basado en riesgo, donde están todas las actividades que se van a hacer en la empresa en esta materia. Eso debe estar aprobado por la junta directiva y ahora una certificación del auditor interno. Asimismo, un plan operativo anual donde están todas las estrategias que se van a ejecutar en un año. Tenemos un programa anual de capacitación. Por decirles algo, esta reunión que tenemos a través de esta herramienta, a través de este mecanismo que estamos adoptando para impartir esta capacitación, pues hay que agotar esa vía de cumplir ese programa anual de capacitación del año 2025, que es una actividad relacionada con o que forma parte del plan operativo anual de este año. Un código de ética que evidentemente lo adoptó la empresa para el cumplimiento de todo el personal, y debemos convertirnos en un elemento multiplicador de los postulados de ese código de ética, así como un compromiso institucional que debe ser elaborado y en este caso por cada uno de los integrantes de la junta directiva de manera individual. Esto hay que renovarlo con una frecuencia anual y debe estar depositado o archivado en el expediente de cada uno de los directores. Un programa anual de evaluación y control que elaboró y ejecutó auditoría interna, y un programa anual de seguimiento de evaluación y control que lo van a elaborar quienes, los responsables de cumplimiento de cada área en base al artículo 17, numeral 3 de esta providencia. Todos estos documentos tienen que estar debidamente actualizados, todos aprobados por la junta directiva. Algunos de estos se entregan a la superintendencia, la actividad aseguradora, para su aprobación e implementación. Otros se mantienen a disposición del ente regulador cuando así lo solicite. Muy bien. Asimismo, pues vamos a hablar de la autoevaluación de riesgo que debemos cumplir en todo este proceso, que viene a ser un proceso retrospectivo a través del cual las empresas de seguro, en este caso por supuesto lo que es el Seguros Catatumbo, está en capacidad de identificar, analizar, medir, ponderar, evaluar y segmentar los riesgos que pudieran estar asociados con estos graves delitos que hemos venido analizando. Asimismo, pues nos permite determinar amenazas, vulnerabilidades que puedan presentarse, de la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueda generar si ese riesgo no llega a materializar, si no lo controlamos como debe ser. Y de esta información, por supuesto, este resultado hay que plasmarlo en un informe final, un informe técnico en el cual se hace ver cuál es el riesgo que presenta este tipo de situación en la aplicación de esta autoevaluación, ¿verdad? Hacer todas las recomendaciones pertinente y ver qué calificación tiene, si es riesgo alto, moderado o bajo. Este informe tiene que estar aprobado por la junta directiva y ser consignado en la superintendencia de la actividad aseguradora los primeros 60 días al inicio de cada año, días continuos. ¿Okay? Entonces, pues hay que entregar todo este resultado de esta autoevaluación. ¿Qué pasa si no cumplimos? Ya entrando en la parte final de la presentación, ¿qué pasa si no cumplimos con esta normativa? Evidentemente que van a ser en principio sanciones financieras. ¿Ok? En este caso, pues las compañías que no cumplan con esta normativa van a enfrentar multas significativas, sobre todo, pues, como le dije, en base al TCR, el tipo de cambio de referencia, es decir, a través del euro, y esto está evidentemente totalmente relacionado con no cumplir con lo que es la formalidad que establece la norma y el ente regulador. Asimismo, puede producirse en el peor de los casos una revocatoria de la credencial otorgada para ejercer como empresa de seguro, ya que el incumplimiento puede traer ese tipo de consecuencias. Asimismo,
pues daño de reputación, por supuesto, al ocurrir este tipo de sanciones, si esas sanciones son reiteradas, si hay también la revocatoria, todo eso va a incidir directamente en lo que es la reputación, la imagen de la empresa se vio desprestigiada por este tipo de acontecimientos. Muy bien, amigos y amigas, con esto pues hemos hecho un avance, una explicación, ¿verdad? Breve, concisa, dirigida de manera exclusiva para ustedes, integrantes ya del área de auditoría interna, el área de cumplimiento y el área de lo que son los responsables de cumplimiento de seguros Catatumbo. Quiero dejar esta reflexión aquí para su análisis, que dice que la persistencia y la resiliencia solo provienen de haber tenido la oportunidad de resolver problemas difíciles. Este es Herbert Tully, un humanista encargado de dar muchas actividades de coaching, de mejoramiento personal, pero sin duda alguna el ser humano de por sí es resistente al cambio, pero tiene una virtud importante que es la resiliencia, es decir, cómo sobreponerse a todos esos cambios que pudieran presentarse y salir bien, con una actitud siempre positiva en todo este proceso. Con esto culmino la actividad de la presentación, agradeciendo su atención y deseando siempre el mayor de los éxitos en todo este tipo de actividades que emprendan dentro de la empresa. Muchísimas gracias.